acerca de las plaquetas, su estructura y principalmente cuál es su función como célula sanguínea. Vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la hemostasia, que tiene que ver con las plaquetas, porque las plaquetas se encargan precisamente de eso, de la hemostasia y coagulación de la sangre. El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que nos lesionamos o que se rompe un vaso sanguíneo, se llega a la hemostasia por 4 tipos de mecanismos. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, picando cebolla, nos cortamos, o abriendo una lata de chícharos y nos cortamos con la lata. En el momento que nos cortamos y sale sangre y hay lesión de un vaso sanguíneo, empiezan estos 4 procesos de la hemostasia. El primero es el espasmo vascular, posteriormente la formación de un tapón plaquetario. El tercer paso es la formación de un coágulo sanguíneo y el cuarto paso es la proliferación de tejido fibroso que va a dar lugar a la cicatrización. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que se rompe la piel y se rompe un vaso sanguíneo, y eso va a permitir la salida de sangre, y en la cual en la sangre pues van contenidas los 3 tipos de células sanguíneas que ya sabemos: los leucocitos, eritrocitos y plaquetas, principalmente estos dos, eritrocitos y plaquetas. Y entonces cuando nos cortamos y empieza a salir la sangre, se empieza un proceso de espasmo vascular del vaso, es decir, se va a contraer este vaso sanguíneo para evitar que siga saliendo más sangre. Posteriormente se van a liberar sustancias que van a servir como mensajeros, que van a llamar a las plaquetas para que lleguen y se peguen aquí al vaso sanguíneo roto y traten de tapar ese agujero que está en el vaso sanguíneo. Posteriormente, la unión de varias plaquetitas van a formar un coágulo, que es lo que al final de cuentas va a ser sangre coagulada, para la redundancia, que va a tapar o sellar ese agujero, y posteriormente ese tapón plaquetario va a ser reforzado con fibrina que se va a producir mediante la cascada de coagulación, y esta fibrina pues va a hacer fortalecer, lo que va a lograr es fortalecer este tapón plaquetario para que finalmente ese tapón plaquetario ya con fibrina se vuelva una costra que al final de cuentas va a lograr tapar la cicatriz y formar una cicatriz, ¿no? Para que el vaso sanguíneo quede intacto o arreglado, ¿no? Como estaba. Entonces, el primer paso es el espasmo vascular. Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, este estímulo del traumatismo en la pared del vaso roto va a hacer que el músculo liso, que está contenido en los vasos sanguíneos, porque recordemos que los vasos sanguíneos tienen músculo liso, pues esto va a provocar que se empiece a contraer para evitar que siga saliendo sangre y que se siga perdiendo, para lograr cerrar de alguna manera el agujero que se forma. Si este es muy pequeñito, pues se va a lograr cerrar con el espasmo del mismo vaso, pero si es grande, no va a poder. Las plaquetas entonces son responsables de la mayor parte de esa vasoconstricción del vaso sanguíneo, porque liberan una sustancia vasoconstrictora llamada tromboxano A2, que es el que va a hacer que el vaso sanguíneo se contraiga. Y que finalmente esperemos que al final de estos 4 pasos pues se logre esto, ¿no? Una cicatriz, una costra, que va a hacer que pues quede una cicatriz de la herida que fue, pero que ya no va a haber pérdida de sangre, porque ya cicatrizó o sanó la herida. Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo, que sería la segunda fase de los 4 mecanismos de la hemostasia, que es la formación de un tapón plaquetario. Y como nos dice aquí, cuando el corte en el vaso sanguíneo es pequeñito, con un tapón plaquetario va a ser suficiente, pero cuando es demasiado grande se va a necesitar la formación de un coágulo sanguíneo. Las plaquetas también son denominadas trombocitos y también son llamadas megacariocitos. Son discos diminutos de 1 a 4 milímetros de diámetro que se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Si recuerdan cuando vimos el video, o en el video que explico acerca de la formación de leucocitos, ahí viene un poquito de cómo es que se derivan las plaquetas, eritrocitos y glóbulos blancos de una célula madre pluripotencial, la cual se va a ir diferenciando y después van a formar unidades formadoras de colonia, en este caso de plaquetas, que van a dar lugar a los megacariocitos, que al final de cuentas van a formar las plaquetas. Entonces, todas las células de las que estamos hablando tienen una célula madre pluripotencial que va a dar origen a las unidades formadoras de colonia según el tipo de célula que queremos, es decir, unidad formadora de colonia de plaquetas, unidad formadora de colonia de leucos, etcétera. Y estas a su vez se van a ir diferenciando, como vimos en el video de los eritrocitos, hasta que al final llegue a la célula final, que en este caso va a ser la plaqueta. Y bueno, aquí vemos un frotis en el cual, pues como ya habíamos dicho en el video anterior, las células que se ven hacia atrás como si fueran uvas son eritrocitos, y estos puntos moraditos chiquititos que vemos hasta aquí son las plaquetas. Son muy pequeñitas, pero la función que tienen en el cuerpo es inmensa.
¿ok? Pues ellas se encargan de la coagulación sanguínea y sin plaquetas moriríamos desangrados. Así de importantes son estas pequeñas celulitas que, aunque son muy chiquititas, tienen una gran importancia en el cuerpo. Y bueno, aquí vemos de la misma manera cómo es que está roto el vaso y cómo es que llegan los eritrocitos, plaquetas y leucos que están circulando en el vaso sanguíneo, pero de estos los únicos que pues se van a llegar a tratar de tapar la lesión son los eritrocitos y principalmente las plaquetas. Y bueno, ¿qué características tienen estas plaquetas? Para empezar, tienen una semivida en la sangre de 8 a 12 días, a diferencia de los eritrocitos, que como sabemos viven de 120 días circulando en la sangre. Las plaquetas nada más viven de 8 a 12 días. Tienen o contienen las siguientes sustancias. Están formadas por moléculas de actina y miosina que participan como proteínas contráctiles y que además del tromboxano A2 que liberan las plaquetas, estas dos proteínas, actina y miosina, van a participar para la contracción del vaso sanguíneo. También contienen tromboastenina que puede contraer las plaquetas, de igual manera ayudando a la contracción. Tienen restos de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi que sintetizan varias enzimas y almacenan iones calcio. También tenemos mitocondrias y sistemas enzimáticos que tienen la capacidad de formar ATP y ADP, obviamente para la formación de energía. Tienen un factor estabilizador de fibrina y factor de crecimiento. También tienen prostaglandinas, que son hormonas locales liberadas por las plaquetas que van a producir al mismo tiempo un sistema de inflamación derivado de la lesión del vaso sanguíneo. Y bueno, aquí vemos un poquito de lo que es el mecanismo del tapón plaquetario. Van a participar dos sustancias, que es el factor de von Willebrand, que forma parte de la cascada de coagulación, el tromboxano A2, que forman las plaquetas, y este tromboxano A2 se va a unir con energía, en este caso ADP, difosfato de adenosina, para poder ayudar a que el tapón plaquetario sea más efectivo. Y aquí, como vemos, en la lesión se va a liberar plaquetas, tromboxano, energía en forma de ADP, y esto va a ayudar a que se fortalezca un poquito más el tapón plaquetario. Es decir, todas estas sustancias son las que van a servir como bocinas que van a llamar a las demás plaquetas para que empiecen a pegarse, a amontonarse y formen al final de cuentas como una montaña de plaquetas que van a tapar la lesión que está en el vaso sanguíneo. Si las plaquetas nunca llegan a ese llamado, no se va a tapar el vaso sanguíneo y va a seguir perdiéndose sangre. Entonces, al final de cuentas, para que se refuerce ese tapón plaquetario, necesitamos una sustancia muy importante denominada fibrina. Y esa fibrina se va a formar derivada del fibrinógeno en la cascada de coagulación. Como ya vamos a ver más adelante, en la cascada de coagulación hay ciertas sustancias que al final de cuentas van a participar cuando los 4 mecanismos de la hemostasia ya no pueden ayudar a detener la hemorragia. Va a entrar la cascada de coagulación mediante la formación de fibrina. Y todo esto va a ser gracias a, por ejemplo, la trombina, que se va a diferenciar en otra sustancia, en la protrombina, y de esta va a hacer que el fibrinógeno se diferencie en fibrina para que finalmente queden fibras de fibrina que van a fortalecer este tapón plaquetario. Entonces, si no hay cascada de coagulación, al final de cuentas no se va a obtener el último producto que necesitamos, que es la fibrina. Y para que eso se produzca necesitamos fibrinógeno, necesitamos tromboplastina, trombina, es decir, otras proteínas que vamos a ver más adelante, para que se lleve a cabo como tal la cascada de coagulación, más obviamente los 13 factores de coagulación que van a participar en las dos vías, tanto extrínseca como intrínseca de la cascada de coagulación. El tercer paso es la formación del coágulo sanguíneo. Este coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido muy grave, y de 1 a 2 minutos si es menor, ¿no? En los 3 a 6 minutos siguientes a la rotura de un vaso, si la brecha no es muy grande, toda la brecha o el extremo roto de este vaso se van a rellenar con pedacitos de coágulos. Y entre 20 minutos y 1 hora después, el coágulo se va a empezar a retraer y pues ya va a quedar cerrado la lesión. A menos de que la hemorragia sea muy grande, pues este coágulo no va a poder detenerlo. Como vemos acá, hay una lesión, ya se formó un tapón plaquetario y aquí ya se fortaleció con fibrina, que es las líneas que vemos como una enredadera. Y al final esto va a fortalecer pues el tapón, ¿no? Como vemos acá en las fases, primero se corta el vaso, después empieza a presentarse la contracción del vaso para evitar mayor sangrado, luego se empiezan a aglutinar o a pegar las plaquetitas, aparece la fibrina que va a fortalecer ese tapón plaquetario, posteriormente ese coágulo se va a empezar a retraer y va a quedar nada más lo que es la cicatriz o el tejido fibroso que va a dar lugar a la cicatriz al final.
Bueno, el último paso, que es como tal la disolución del coágulo sanguíneo para que quede el tejido fibroso, tenemos que una vez que se forma el coágulo sanguíneo pueden suceder dos cosas. Uno, que pueden invadirlo los fibroblastos, que después van a formar el coágulo final, o que se pueda disolver y dar paso al tejido fibroso, que al final de cuentas va a terminar en cicatriz, como vemos acá, ¿no? Se tapó un plaquetario ya reforzado, con fibrina, al final de cuentas va a lograr que el coágulo se retraiga, quede el puro tejido fibroso que va a ser la cicatriz. Y bueno, eso sería todo en relación a lo que es un poquito de la función de las plaquetas y cómo trabajan en el cuerpo para evitar el sangrado. Y en el video que sigue, a continuación, vamos a hablar ya acerca de los factores de coagulación y de la famosa cascada de coagulación.